En diferentes ocasiones hemos comentado acerca de el ejemplo de los grandes hombres de Dios que nos precedieron y que fue tan importante su vida que el Señor tuvo a bien poner sus memorias, sus recuerdos en su palabra directamente para que podamos aprender de ellos. Y hemos tocado el análisis de la vida de Moisés por muchas ocasiones, como uno de estos grandes hombres que nada más y nada menos guió y condujo a todo el pueblo de Israel para salir de la cautividad en Egipto, para llevarlos a través del desierto, guiándolos por 40 años, para poder llegar a la tierra prometida. Hay muchas cosas que podemos nosotros aprender acerca de toda esa experiencia que tuvo Moisés, pero en medio de algunas de estos relatos que se plasman en su vida, podemos también entender de qué forma Dios nos está instruyendo para lo que tenemos que estar realizando hoy cada uno de nosotros. Así que vamos a ubicarnos un poco en el tiempo y en el momento, y es justamente el escenario en el cual Dios llama a Moisés hacia el servicio directamente. Sabemos que Moisés tuvo una vida muy peculiar, él siendo judío y después de un decreto para el cual fueran muertos los niños recién nacidos. Su mamá tuvo bien ponerlo en una cesta para que ésta llegara a las manos de la hija del faraón, y a través de esto Moisés pudo llegar a ser parte de la corte del faraón, instruido de una manera muy especial, muy peculiar, en todas las artes que competían a la corte del faraón y a la familia real. Después de 40 años de esa experiencia, esa forma de vida, él tuvo una acción que lo llevó a huir durante otros 40 años más. Después de esos 40 años en el desierto, en el cual fue perfeccionada su vida ahí, una vida nómada en la que tuvo que estar constantemente cambiando de circunstancia y siendo un pastor de ovejas, porque eso fue lo que lo llevó durante estos 40 años a tener una vida en relación con su esposa y la familia de su esposa. Pero después llega el momento peculiar en el que se encuentra con esa zarza ardiente en medio del desierto, en un monte, ahí en medio de las rocas. Le llama mucho la atención y él llega para poder saber qué estaba sucediendo ahí. Y viene el llamado de Dios directo a él, pidiéndole que hiciera algo en específico. Y esto quisiera yo que lo pudiéramos leer. Es en el Éxodo, el capítulo 3 y el 4 es acerca de este llamado, pero vamos a leer solamente algunos versículos en específico. Y dice así, Éxodo 3 del 10 al 12. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Más adelante, y cuando tengan tiempo, les pido que lean con calma esos pasajes porque realmente son muy interesantes en cuanto a esa postura y ese diálogo entre Dios y Moisés. Pero hoy quiero hacer énfasis acerca de un punto en específico. Verso 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Ya reflexionando un poco Moisés acerca del llamado de Dios, y no con la primera respuesta de no, yo no voy, no, porque a mí me manda, sino bueno, me vas a mandar, pero estoy seguro que no me van a escuchar, no van a oír mi voz. Después, versos 10 al 12 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que hayas de hablar. El resto de la historia la conocemos, hay siempre este diálogo en el cual pues Moisés está haciendo una reflexión y un análisis de su realidad, de cómo él se sentía. Y que en medio de todo esto lo único que podemos encontrar probablemente es una buena imagen de algo que hoy podríamos llamarle incompetencia.
La pregunta ahí es básica. ¿Te sientes incompetente? ¿Algún día te has sentido incompetente para algo que te ha pedido probablemente un maestro, un entrenador, un jefe en la escuela, tus papás en el hogar? ¿De qué manera respondes a esas indicaciones o esas instrucciones en las que de alguna manera no te sientes muy confortable? Digo, en la primaria a lo mejor los maestros te podrían pedir que resolvieras una ecuación muy elaborada y pues muchas de las veces no podíamos, nos sentíamos incompetentes para hacerlo y teníamos que ser capacitados y entrenados, sobre todo educados y enseñados para poderlo resolver. Hay ocasiones en las que vas y en esta actividad física, algún entrenador del deporte que hayas practicado, el que estés practicando, te pide que hagas algo que consideras que no lo vas a lograr, te consideras incompetente. Y en ese sentido empiezas a decir, creo que no lo voy a lograr, no voy a poder hacerlo, porque no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento o no tengo la habilidad para poderlo lograr. En otras ocasiones, bueno, pues será justamente el llamado de Dios el que llegue a ti, así como a Moisés. Y la respuesta que regularmente damos al Señor es, no puedo, porque no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, no tengo la habilidad. En concreto, le decimos no, porque me considero incompetente. Y en medio de todo esto, vuelvo hacia la reflexión directa, no en una crítica, porque finalmente es parte de lo que hoy tenemos que aprender. Si nosotros de primera mano podríamos juzgar la actitud de Moisés, pues sí le criticaríamos y diríamos, puso pretextos solamente. Dios le estaba llamando, le estaba enviando, y él se encargó de decirle una serie de argumentos en los cuales lo único que podríamos nosotros encontrar es justamente esta forma de cómo librarte del llamado de Dios, cómo excusarte acerca de una realidad a la que tienes que enfrentar. Pero si nos ponemos nosotros en una circunstancia de una reflexión particular, en la que no juzgáramos a Moisés, sino a nosotros mismos, pues encontraríamos entonces probablemente ya una situación distinta. ¿Por qué? Porque, repito, probablemente la respuesta inicial de Moisés fue muy natural, porque era así como lo sentía. Él se sentía incapaz, él se sentía realmente fuera de esta posibilidad de cumplir con el llamado que Dios le había instruido. Y lo dice con mucha claridad en un principio, ¿por qué a mí, Señor? Y le dice claramente, Señor, ¿cómo voy a ir yo? No me van a escuchar, no me van a hacer caso. Yo soy un simple hombre, no tengo nada especial por lo cual la gente pudiera hacerme caso y mucho menos aceptar lo que yo les esté pidiendo y lo que yo les esté diciendo. Imagínense nada más el hecho de que yo le pida a todo un pueblo que está esclavizado, que salgan de esa esclavitud y nos vayamos. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer que el faraón, siendo la autoridad máxima, sabemos que los faraones para ese momento se consideraban dioses directamente? Entonces, ¿cómo crees que yo voy a ir ante el dios faraón a decirle, deja salir a mi pueblo? Eso va a ser imposible, no tengo la capacidad para hacerlo. Pero al final Dios se encarga de darle esta instrucción con cierta constancia y consistencia. Es, tú cumple, yo me encargo de lo demás. Y le ponía otro pretexto y Dios le volvió a decir, bueno, no te preocupes, ¿quieres que sepan que yo te mandé? Bueno, pues esa vara que traes ahí en la mano te va a servir como señal, tírala al piso, se va a convertir en una serpiente, cuando la tomes de la cola se va a poner rígida nuevamente como vara y con eso te van a creer que yo te estoy enviando. Diles que yo te envío. ¿Qué nombre tengo? Yo soy el que soy, simplemente. Ve y vas a tener la facilidad de hablar, porque yo voy a poner palabras en tu boca y te voy a decir qué es lo que tengas que hacer. Ve y te voy a mandar una ayuda, porque a lo mejor tú sigues con este sentimiento de incompetencia, pero no te preocupes, vas a ir junto con tu hermano Aarón, al que tú conoces y reconoces como alguien que es muy fácil de palabra, para que le hable al pueblo. Y esa es la circunstancia en la que se encuentra. Pero, repito, si nosotros simplemente tratamos de reflexionar y de juzgar a Moisés, nuestra respuesta inicial es justamente esta.
Ah, Moisés, solo pretextos pones para el llamado de Dios. Pero la realidad creo que debe ser mucho más reflexiva hacia lo que nosotros tenemos hoy en día. ¿Te has sentido alguna vez como si no estuvieras a la altura de una tarea que Dios puso delante de ti? Yo creo que si empezamos a ver hacia nuestro corazón y empezamos a traer a nuestra memoria las ocasiones en las que Dios ha puesto una oportunidad frente a nosotros, la mayoría de las veces pues sí podríamos reconocerlo como un llamado o como una tarea que Dios pone en nuestra vida. Pero no nos vayamos a cosas muy extremas y rebuscadas. Simplemente pongamos un contexto muy específico. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón que el Señor te mueve a compartirle a alguien? Veíamos el caso del testimonio de la hermana en Villahermosa, que tuvo que llegar un momento extremo en la vida de su hermano para que ella aceptara lo que en algún momento Dios había puesto desde mucho tiempo atrás que hiciera con su hermano, ir a testificarle, ir a compartir. Yo creo que todos hemos pasado por ese sentimiento y en esa misma circunstancia, entonces sí, la mayoría de nosotros nos tenemos que reconocer como incompetentes ante el llamado de Dios. Hemos estado analizando la vida de otros hombres. Veíamos a ese Jonás, que la respuesta que tuvo al Señor fue huir, irse a otro lugar. Vimos a un Nehemías que no se permitió distraerse por nada, y lo que Dios puso en su corazón, eso fue lo que él cumplió, y que lo hizo cabalmente. Vimos también de repente a un que dentro del llamado de Dios y la instrucción precisa de hacer algo, trató de componerle la plana y mejorarlo todavía, pero en medio de esta circunstancia hizo algo indebido, y al hacer algo indebido faltó al llamado de Dios. Pero en nuestro caso, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones todos hemos luchado en estos sentidos. Es natural, no es algo que sea ni reprochable ni criticable, por el contrario, es algo que tenemos que aprender a reconocer. ¿Por qué? Porque esas emociones y esos sentimientos son instrumentos que el Señor utiliza para poder abrir nuestro entendimiento y para llamar nuestra atención. Entonces, todos hemos pasado por esa emoción, y muchas ocasiones, al haber dejado pasar la oportunidad, nos sentimos de repente con esta falta de cumplimiento. Decimos, híjole, es que ¿por qué no le dije, no? ¿Por qué no tomé la oportunidad? ¿Por qué no, cuando me vinieron a decir que una persona estaba a punto de morir, no tomé el momento para decir, oye, ¿y cómo está su relación con Dios? Para que podamos entonces empezar a trabajar acerca de lo importante, no del hecho de si puede sobrevivir a su enfermedad o no, sino qué va a pasar con su vida eterna. Porque el instante que tenemos aquí es eso, un instante. Comparado con la eternidad, digo, no habría ni siquiera cómo pensar. Pero ha sucedido, y de alguna manera tenemos que reconocer que esas oportunidades han pasado y nos han movido hacia esos sentimientos y esas emociones. Los problemas pueden generarse cuando usamos la incompetencia como un argumento para no hacer lo que Dios nos pide. Y ahí es donde la reflexión tiene que empezar a actuar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucede? Las emociones y los sentimientos son naturales, todos hemos pasado por ellos. Dios los puso en nuestro corazón. Pero cuando nuestra incompetencia la empezamos a utilizar en este argumento, repito, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, es que no sé qué decirles. Es que yo no sé cómo compartir, es que se van a burlar de mí, es que como me conoce desde hace tanto tiempo y sabe que soy tan mundano como ahorita que le trato de compartir de Dios, Él va a creer, o cómo me va a creer siendo yo tan incongruente en mi vida. Y empezamos con esta reflexión una tras otra, dándole rienda suelta justamente a lo que sería, ahora sí, nuestra forma de hacernos a un lado de la responsabilidad y de la oportunidad, poniendo por delante el pretexto de nuestra incompetencia. Ahí es cuando empiezan los problemas, no con el reconocimiento de que verdaderamente somos incompetentes. Moisés, con mucha claridad, le dijo a Dios, Señor, yo no puedo hablar, soy torpe de lengua y no soy de fácil palabra. Era alguien que probablemente era incluso hasta tartamudo. Imagínense nada más lo que el Señor le pedía,
de que fuera alguien que llevara su palabra con un mensaje tan poderoso y que no tuviera esa capacidad física para lograrlo. Es una circunstancia muy similar a lo que con nosotros actúa, pero cuando empezamos a anteponer estas incapacidades o nuestra falta de consistencia o de competencia, es que los problemas se empiezan a acrecentar. ¿Qué era lo que podríamos tomar? Y hoy pues vamos a tener como ejemplo a la hermana Villahermosa. Ella en algún momento pudo haber estado interponiendo su incompetencia hacia esta responsabilidad de compartirle a su hermano. Hoy, después de algún tiempo, pues ya se ve que hay un problema grave. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si va a tener el tiempo o la oportunidad para poder testificarle, hablarle de Cristo, antes de que él probablemente fallezca. Entonces, todo se convierte en un problema. Se convierte en un problema para el que tiene necesidad de conocer al Señor. Y se convierte también en un problema para el que tiene la necesidad de compartirle del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que ver si nuestra incompetencia se puede transformar entre una barrera hacia una bendición, que eso sería la reflexión del día de hoy. En ciertos casos tratamos de convencernos de que una tarea es demasiado grande o de que Dios espera demasiado de nosotros. Y en ese momento actúa de repente lo que nosotros conocemos como nuestras expectativas. Y las expectativas que ponemos de nosotros mismos, la mayor de las veces, son muy altas. Y ponemos en Dios expectativas más altas aún. Pero, lamentablemente, las comparamos con nuestras capacidades. Espero no enredarme en medio de esta reflexión. ¿Qué es lo que sucede? Yo pongo expectativas muy grandes en mi vida. Yo quiero hacer muchas cosas. Yo quiero ser grande en mi vida. Pero lo comparo con mi incapacidad. Y si bueno, soy poco hábil en las partes manuales, soy poco hábil en las artes, soy poco hábil en esto y esto más. Entonces mis expectativas se empiezan a reducir y trato de ponerlas dentro de mi contexto personal. Aquí, comparándolo con lo que es mi experiencia y mi capacidad en el mundo. Pero también, muchas ocasiones, ponemos a un Dios justamente sin límite a sus expectativas, pero sí los limitamos a nuestras capacidades. Y también eso es un gran problema y se convierte en una barrera en nuestra vida. Así que la incompetencia, cuando la manifestamos desde nuestro entendimiento, pues sí, se convierte en algo que no vamos a poder traspasar y que deberíamos nosotros de cambiar completamente el contexto y la visión o el enfoque con el que revisamos cada uno de esos aspectos de nuestra vida. Cuando eso ocurre, podemos caer en la tentación de alejarnos de las grandes oportunidades que Dios nos da. Y en medio de esta circunstancia, Dios pone claramente en Moisés cuál es el alcance de la oportunidad que tiene frente de él. Y el alcance es libertar a millones de personas. No a una, no a dos, sino a un pueblo completo que eran varios millones que estaban viviendo bajo la esclavitud del pueblo de Egipto. Pero cuando empezamos a basar esta incompetencia desde nuestras propias capacidades o desde nuestro propio entendimiento, entonces sí, nos movemos justamente a ese alejamiento y decimos, no, creo que no lo vamos a lograr hacer, lo que el Señor está pidiendo es demasiado grande, lo que puso en mi corazón es algo inalcanzable, entonces pues mejor lo desecho y no voy tras el camino que quiero. Esa era la expectativa de Moisés. Y muchas ocasiones también es nuestra propia expectativa. Pero repito, muchas ocasiones también esa expectativa lo que genera es una gran barrera que nosotros mismos colocamos frente a la oportunidad para no tomar el camino que Dios ha puesto en nuestros corazones. El sentimiento de incompetencia surge del temor, del miedo a fracasar y a no satisfacer las expectativas de las personas. Y ahí es donde la reflexión se convierte en algo que nos señala tremendamente. Porque sí, es una realidad.
sentimiento de incompetencia va en algún momento ligado hacia esta forma en la que nosotros nos percibimos dentro de nuestras capacidades. Pero en medio de este sentimiento de incompetencia que viene ligado con el temor, pues también está muy pegadito a algo que hoy tenemos que tratar con nosotros mismos. ¿Cuántas ocasiones has pensado y de alguna manera meditado de dónde surge ese sentimiento de temor, de ese sentimiento de fracaso, de ese sentimiento de no satisfacer las expectativas de los demás? Y todo tiene la misma raíz, que se llama orgullo. Nosotros no queremos fracasar, no nos gusta fracasar, no nos gusta que la gente nos vea como menores, no nos gusta que la gente nos critique, no nos gusta que la gente se ría de nosotros. El miércoles comentábamos ahí en el grupo de varones en la noche algo que he comentado en muchas ocasiones. Yo le tengo pavor a los payasos, y ya les dije el porqué de ese pavor a los payasos. Porque no me gusta ser ridiculizado, le tengo miedo al ridículo. Y eso me impide muchas veces ir a las fiestas infantiles y que al payaso se le ocurra pasarme al frente. Eso es lo peor que puede suceder, ¿sí? Porque según el payaso se va a encargar de que se rían de mí. Entonces, por ahí va ese sentimiento. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? Es orgullo. El orgullo es lo que no me permite a mí reírme de mí mismo muchas veces. Así que esa es una reflexión que hoy quisiera que la pudiéramos nosotros meditar, cuando verdaderamente se traduce del reconocimiento de mi incapacidad, que es natural y real, a la imposibilidad de hacer cosas. ¿Por qué? Porque como no quiero pasar porque mi orgullo sea pisoteado, maltratado, pues mejor me hago a un lado, hago oídos sordos, hago ojos ciegos, no veo, no escucho, no soy sensible a nada, porque de esa manera me estoy librando de esos malos sentimientos y esas malas emociones. Pero finalmente ahí lo único que podemos encontrar es que nuestro argumento de ser nosotros incompetentes se convierte en una barrera en nuestra vida. Y lo que tratamos de hacer es verificar si la incompetencia es una barrera o es una bendición para cada uno de nosotros. Veamos lo que el Señor nos dice en su palabra para poder entender un poco mejor esta idea. Y dice así en Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Imaginémonos nada más esta forma en la que Pablo escribe y le habla a los santos en Éfeso. Es impresionante la manera en la cual describe nuestra realidad y en la cual nos pone a nosotros en el contexto de lo que hoy ya vivimos, como hijos de Dios. Y dentro de todo esto, y partes importantes, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Qué importante es que nosotros empecemos a notar lo que verdaderamente el Señor tiene para nuestra vida a través de este análisis y ejemplo y esta reflexión de lo que significa el sentimiento de ser incompetentes. El Señor nos dice, sí, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si nosotros reflexionamos acerca de nuestra capacidad en este mundo, pues sí nos vamos a entender y a reconocer como incompetentes. Y eso es una realidad. Somos incompetentes para la mayor de las llamados y de las oportunidades que Dios pone frente a nosotros. Eso es una realidad. Pero también hay una realidad distinta que debe de actuar en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Hoy, esas capacidades, esa competencia, no viene de nosotros limitados, sino viene de la omnipotencia de Dios. Él es totalmente poderoso. Él puso ya en nuestro corazón a su espíritu. Él mismo en espíritu está viviendo en nuestros corazones. Y entonces la incompetencia de nuestra carne, de este hombre natural, sí se convierte en nada comparado contra la capacidad y la competencia que Dios actúa en nosotros. Ese es el enfoque que debe de cambiar. Y repito, no sin antes pasar por esta reflexión de poder reconocernos incapaces o incompetentes para lo que el Señor nos está pidiendo que vivamos. Hay una cuestión bien importante. No es pecado sentirse incompetente, pero sí lo es ser desobediente al no tratar de vencer tal sentimiento. En cambio, una respuesta correcta a las deficiencias puede convertir a la incompetencia en una bendición. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, poder transformarnos. ¿Por qué? Porque es una realidad. ¿Somos incompetentes? Sí, sí lo somos. Y de ahí se basa, la reflexión acerca de lo que podría significar nuestra incompetencia, reconocible por todos y nosotros mismos, pero trascendida por la competencia de Dios. Y es donde la incompetencia puede empezarse a convertir en bendición. El reconocimiento de nuestras limitaciones nos acerca más a Dios. Recuerdo en varias ocasiones leer acerca de lo que Pablo les comparte a sus lectores a través de algunas de sus cartas. Y en varias ocasiones él reconoce que él es incompetente, que él es el menor entre todos, en algún momento se considera hasta un abortivo, y hay muchas formas en las cuales él se reconoce bajo su incompetencia. Pero en todas ellas siempre destaca esa ventaja de sentirse incompetente, él en lo personal, para que la competencia de Dios sea la que pueda salir adelante. Y en medio de esto, la reflexión es clara. El reconocerme incompetente me acerca más a Dios. ¿Por qué? Porque entonces, si yo me reconozco incompetente, voy a tener la necesidad de que el que es totalmente competente me ayude para que pueda yo cumplir con lo que Él está poniendo enfrente de mí. Es natural. Cuando yo no sé algo, pues me acerco a quien sí sabe, para que me enseñe, porque tengo que realizarlo. Cuando hay una plena oscuridad, te acercas a las pocas fuentes de luz que hay, porque tienes el ánimo de ver. Y es exactamente la misma manera como la incompetencia reconocible por nosotros nos acerca a Dios. Cuando nos liberamos de la carga de confiar en nuestras propias fuerzas, nos sentimos motivados a trabajar mediante el poder del Espíritu Santo. Y en esta circunstancia, yo me supongo que también todos nosotros nos hemos visto reflejados en algo similar. Pero justamente cuando esa carga, el no voy a poder,
del no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo la experiencia o no tengo el conocimiento, lo hacemos a un lado, entonces sí, empezamos a tener confianza total en el poder de Dios, porque Él es el que nos califica, es el que nos da esta calidad para poder trabajar y para poder cumplir con lo que Él nos está mandando o pidiendo. Y la confianza se traslada de nosotros a la confianza a Dios directamente. El Espíritu de Dios nos capacita para alcanzar todo lo que estamos llamados a hacer. Y yo creo que en esta circunstancia, bueno, los que hemos tenido el gozo de responder, a lo mejor no a todas las ocasiones, pero a algunas, nos damos cuenta que verdaderamente el Señor es el que nos da esa capacidad para cumplir. Su palabra dice que Él nos da así el querer como el hacer. Y en medio de todo esto, pues tenemos que reconocer que el Espíritu que hoy mora en nosotros es el que nos da esta capacidad, esta condición. Es el que nos hace completamente capaces y completos para cumplir lo que es el llamado del Señor. Y en esto, nuestra incompetencia nos va a ayudar justamente a estrecharnos cada vez más en esta relación con el Señor. Nuestra incompetencia permitirá a Dios demostrar las grandes cosas que puede hacer con tan poco. Él logró, a través de un hombre tartamudo, liberar a todo un pueblo. ¿Qué no podrá hacer con nosotros? ¿Qué no puede hacer con grandes personas? Creo que muchos de nosotros conocemos testimonios muy poderosos. Uno de ellos de un hombre de nombre Nick, que no tiene brazos y no tiene piernas, no tiene nada, pero su testimonio es impresionante. La labor que hace es magnífica. Si a sus padres les hubieran preguntado si tenían alguna expectativa de su hijo, yo creo que les hubieran dicho desde el principio, no tiene ninguna. Si a él mismo, después de que tuviera conciencia y pudiera hablar, le hubieran preguntado qué cosas podría hacer, les aseguro que les hubiera dicho muy pocas, no tengo nada. Pero al contrario, se dejó llevar por el consejo de Dios, por la fortaleza del Espíritu en su corazón, y logró hacer cosas tremendas. Ok, casado, ya hace películas y demás cosas del buen Nick. Y en medio de esta circunstancia, pues podemos tener nosotros testimonios de muchas personas. Me acordaba de un video que vimos hace algún tiempo aquí en la iglesia de un hombre, se llama Salvador, él vive en Guadalajara y es alguien que tiene parálisis cerebral y dentro de su incapacidad, él formó algo que se llama la Brigada Chueco, porque él se pone ese nombre para que su hija desde el principio sepa que su papá tiene una incapacidad y que no sea un peso en su vida. Pero finalmente su testimonio es muy bueno porque él maneja un taxi a pesar de su incapacidad. Y dentro de sus relatos comenta que hay ocasiones en que la gente se sube a su taxi y que vienen muy cargados, gente que viene con gran necesidad, y que al momento de testificar la gente se descarga por completo y se da cuenta de algo maravilloso, y dentro de sus palabras la gente le dice, es parte de su testimonio, de que después de conocerte a ti, mis problemas no son nada comparados a los tuyos, y ve, tú estás sirviendo. Y él dice dentro de sus relatos que su oración de todos los días es: Señor, ponme donde tú ocupes. Una expresión muy de por allá, ¿sí? El Señor, ponme donde tú me necesites. ¿Ok? Y eso es realmente impactante en medio de todo lo que significa el reconocer tu incapacidad, reconocer tu incompetencia para las cosas, pero no quedarte ahí, sino ponerlas en manos de Dios. Dios
Demuestra grandes cosas que puede hacer a través de muy poco. Nuestra incompetencia puede ser una bendición, pues puede llevarnos a tener una relación más estrecha y más sólida con Dios. Y eso será algo que nos traiga bendición no solo a nosotros, sino a la gente que está alrededor de nosotros. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que nos produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El sentimiento de incompetencia surgirá de vez en cuando en nuestra vida, pero por medio del Espíritu Santo podemos convertirla en victoria. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra incapacidad. Es el camino concreto a través del cual Dios nos va a ir limpiando de esos lastres que nos ponemos nosotros mismos en la vida. Moisés, Señor, no me van a creer, ok, ahí tienes una incapacidad, una debilidad, ahorita te digo cómo le vas a quitar. Señor, no me van a escuchar, ok, otra debilidad más, vas y te la voy a poner con algo que sé que va a funcionar. Señor, tengo limitantes físicas, perfecto, no te preocupes, yo te digo qué es lo que va a suceder contigo y cómo vas a poder hablar. Señor, no tengo confianza en mí, no te preocupes, te voy a poner a alguien a tu lado para que te acompañe y tengas confianza. Cuando nosotros reconocemos nuestras incapacidades, nuestras deficiencias y evidentemente nuestras incompetencias, entonces sí, ponemos en las manos del Señor todo lo que nos estorba para que Él lo utilice para su gloria y para que nos muestre cómo su poder es el que se manifiesta en medio de nuestra debilidad. ¿Cómo podemos transformarlo también? Pidiendo y aceptando el poder de Dios. ¿Cuántas ocasiones nos hemos enfrentado de repente a circunstancias en las cuales le dices, Señor, ayúdame, lo pongo en tus manos, dame el poder que necesito? Pero al mismo tiempo, en el momento en el que el Señor pone ese poder en ti, te asustas y dices, no, Señor, mejor yo no le entro, no quiero, porque no quiero el compromiso, porque no quiero lo que hoy estoy sintiendo en mi corazón. Y es parte también de esa reflexión que tenemos que aprender a llevar y que tenemos que hacer entonces, sí, dentro de esa oración. En algún momento lo vemos reflejado con muchos hombres, el hecho de decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Dame lo necesario para que esto se pueda llevar a cabo y para que se logre. No mi deseo, sino lo que tú has puesto en mi corazón. Y ahí es donde cambia la fórmula y donde las cosas se convierten verdaderamente en algo maravilloso que nos trae bendición y gozo a nuestro corazón. Ahora bien, al final de todo esto, ¿cómo lo debemos de hacer? Actuando con fe. Y eso es uno de los puntos más complicados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, a pesar de que nos reconozcamos débiles, pongamos en el Señor todas esas debilidades, Dios nos responda y nos dé todas las salidas necesarias para que podamos sobrellevar o sobrepasar ese sentimiento y nos dé también todo su poder y toda la ayuda que se requiere para salir adelante. En el momento de actuar, de repente nos falta la fe. Y es ya casi que voy a abrir la boca para decirle al Señor, ¿cómo está tu relación con Dios? Nos falta la fe y como les digo en otras ocasiones, ¿no? Empieza nuestra mente a maquinar tantos escenarios de la manera como nos van a rechazar que entonces nos quedamos callados. Y ya, es como en las películas, a Alejandra y a mí nos encanta esos escenarios en los que se para la escena y surge algo maravilloso y después regresamos al mismo punto y no dijeron nada, ¿no? Mejor se regresa y se va. ¿No sucede así? Exactamente. En el momento que el Señor ya tiene todo en nuestro corazón, ya está ahí a nuestro ladito, o detrás de nosotros empujándonos, o debajo de nosotros sosteniéndonos, en el momento preciso la fe falta. Y no permitimos que el Señor nos muestre su grandeza. Y el día que lo hagan, les voy a decir que van a experimentar algo maravilloso. ¿Por qué?
porque va a llegar a su corazón toda esta comprobación que se necesita para saber la realidad de lo que Dios hace con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Así que tenemos que aprender a actuar con fe para que se pueda traducir en una bendición. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos podemos dar cuenta de cómo se transforma esta incompetencia de una barrera a una gran bendición. Porque si nos consideramos competentes en todos, cuidado, lo que está hablando es el orgullo, está hablando el ego. Y por más capacitados que podamos nosotros ser, no se compara en absoluto al poder de Dios. Así que Pablo, teniendo toda su experiencia, un hombre con una capacidad muy especial, con una educación muy grande, él fue educado a los pies de Gamaliel, el hombre más sabio de su tiempo en cuestión de la ley, un hombre que fue entrenado para la guerra, fue soldado, un hombre que venía de una buena posición económica, un hombre que tenía poder sobre muchos, porque él era una autoridad en el ejército también. Él, con toda esta experiencia, termina concluyendo dentro de su vida decir: yo me glorío en las debilidades, porque justamente cuando yo reconozco mi debilidad, mi incapacidad o mi incompetencia, entonces actúa el poder de Dios a través de mí. Y eso es lo más importante que busco en mi vida, y eso es lo que todos deberíamos de vivir. Permite que el Señor convierta tu incompetencia en victoria. Él se deleita en dar evidencias de su poder por medio de las vidas de sus hijos. Y si no, repito, vean la vida de Nick, tiene un apellido medio extraño, Bunjik, pero con él podrían... Muy extraño. A ver, ¿otra vez? Está muy bien, así, ¿ok? Bueno, ahora bien, la clave es mirar más allá de nuestras limitaciones a la suficiencia perfecta de Jesucristo. Solo entonces podremos vivir con gozo y confianza, aun cuando estemos muy conscientes de nuestras fallas. Solamente cuando nosotros aprendamos a mirar a Jesús, es que las cosas se van a transformar en nuestra vida. Si seguimos viendo a nuestro alrededor las circunstancias, que si el de piso y que si no sé qué tantas cosas suceden a nuestro alrededor, o si mi incapacidad es tan grande que por lo mismo no puedo hacer nada de lo que el Señor me pide, no vamos a poder caminar. Tenemos que voltear a ver el rostro de Cristo, porque recordemos algo importante en medio de todo esto. Jesús está siempre atento y dispuesto a guiarnos y ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es hoy reconocer nuestra incapacidad, reconocer lo que sería nuestra incompetencia y tomar su mano. Porque en ese momento es que vamos a transformar nuestra vida y vamos a poder transformar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Oremos, por favor. Señor mi Dios, gracias nuevamente por lo que tú nos das. Gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo. Gracias porque hoy tu Espíritu nos vivifica. Gracias porque tú eres esa fuente de agua viva que sacia por completo nuestras necesidades. Pero sobre todo, Señor, gracias porque hoy tú eres el que revela en nosotros esta necesidad de buscarte solo a ti y de poder entender que nuestras incapacidades y nuestra incompetencia, a pesar de ser real en nuestra vida, se puede convertir en una gran bendición para tu obra. Te pedimos, Señor, revela en nuestro corazón cuáles son estas debilidades para que las podamos entregar a ti
Revela, Señor, también cuál es la oportunidad que tienes cada día para que nosotros cumplamos con nuestro ministerio. Revela, Señor, la necesidad que tiene este mundo por conocer y saber de ti. Pon en nuestro corazón, mi Dios, esta gran necesidad de cumplir con nuestra responsabilidad de ser discípulos en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buena semana.